Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo saber qué dirección IP pública tenemos sin tener que estar usando internet, es decir, sin buscarlo a través de una página web. Lo vamos a ver desde el símbolo del sistema. Sí, escuchaste bien, desde la consola de Windows. Así que vamos a presionar Windows R para que se nos abra el cuadro de diálogo ejecutar y escribiremos CMD. Esto nos llevará directamente al símbolo del sistema. Ahora, si tú sabes entrar por cualquiera de las formas que existe a la consola de Windows, pues utiliza la que más cómodo te sea, ¿vale? Una vez que estamos aquí dentro de la consola de Windows, para saber nuestra IP pública, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente: escribimos curl ifconfig.me, ¿vale? Así tal cual está escrito en esta línea y damos en el Enter. Una vez que demos Enter, nos resolverá nuestra dirección IP pública con la que estamos navegando a través de Internet, y lo que vamos a hacer ahora es saber si esta IP está detrás de un CGNAT. Sabemos que muchas veces los operadores de Internet te ofrecen una IP nateada, por lo tanto eso es un IP que se traduce a una pública, pero tú estarías detrás de un CGNAT. Entonces, para saber si nosotros estamos detrás de un CGNAT desde la misma consola de Windows, lo único que tenemos que hacer es escribir tracer y vamos a escribir nuestra dirección IP, que es esta que nos ha devuelto el comando que hemos puesto anteriormente, ¿vale? Una vez que hemos hecho esto, si nosotros tenemos solamente un salto, ¿vale?, entonces tenemos directamente una dirección IP pública, ¿vale? Ahora, si tenemos más de un salto, ya damos por hecho que estamos detrás de un CGNAT. Así que nada, espero que este vídeo te haya ayudado, te haya gustado, y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal para más contenido y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!